Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que les adelanto va a quedar interesante porque vamos a mezclar algo que siempre hemos hecho aquí en este canal, que es ver cómo pues básicamente le mienten a los culés de una manera exagerada a la cara. Me parece bastante llamativo, pero también vamos a ver algo de Carpio que me pareció sumamente interesante y que bueno, obviamente la gente va a empezar a acusar a Carpio de madridismo sociológico y estos cuentos que se viven comiendo ellos, porque a mí al final la razón que tenemos nosotros es que ya esta gente vive con el cuento del madridismo sociológico y de los medios a favor del Real Madrid, pero ellos saben muy bien que eso es un cuento que se lo comen ellos mismos nada más y para intentar tapar todo lo del caso Negreira. Las palabras de Carpio son absolutamente brutales, así que muchísima atención. Y también vamos a ver algo de José Luis Sánchez que me pareció también para tenerlo en cuenta. Así que les voy a pedir una sola cosa y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. A medida que vaya avanzando el video, va que la redundancia, pueden colocar sus opiniones en los comentarios porque me gusta leerlos así y poder entender más o menos por dónde va la cosa. Así que sin mucho más cuento, arrancamos muchachones. Chicos, quería arrancar con este video que es del Twitch del Chiringuito del día de hoy, si no estoy mal, en el que, bueno, José Luis Sánchez está hablando un poquito, pues, de la situación actual del Real Madrid. Sabemos que está generando mucho conflicto y muchas opiniones, pues, por lo que está sucediendo, que es un equipo que no acaba de terminar de encajar ciertas cosas y, bueno, eso es algo que tiene ampliamente preocupado seguramente a muchísima gente y no es para menos seguramente. Así que vamos a escucharlo y en breve tenemos una pequeña opinión al respecto. Si Xabi Alonso quiere hacerse fuerte, yo voy a los principios tácticos del Xabi Alonso y juego con tres centrales. Pero es que mis centrales son Rüdiger, cuando vuelva a Militao, y Tchouaméni. Y construyo a partir de ahí. Y cuando esté Carvajal de carrilero, o hará Tren, o Valverde, y por el lado izquierdo, si le gusta a Vinicius ser carrilero, carrilero, pero yo arriba, innegociable para mí, Mbappé y Gonzalo. Innegociable. Vinicius Mbappé no puede ser y Gonzalo. José. Y Gonzalo Para mí, titulares. innegociable. Arriba, ahora mismo, para lo que quiere, para cómo quiere jugar Xabi Alonso, innegociable. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en los partidos del Real Madrid. Mbappé es un delantero formidable, pero no es un delantero de área. Y el Madrid hay muchas veces que ataca y no tiene a nadie en el área, porque Mbappé baja, retrocede, toca, quiere hacer la jugada, que es formidable Mbappé. Pero en el momento que eso hace Mbappé, no hay nadie en el área. El otro día, a partir del minuto 65 que entró Gonzalo, ¿tienes a alguien en el área? Para mí es como cuando el Madrid tenía a José Lu con Ancelotti. ¿Tienes a alguien en el área? Es que no puedes jugar sin alguien en el área. Es que para mí es inconcebible. Sí, con una Estos referencia. Es inconcebible. Yo, si soy Xabi Alonso, para mí es innegociable el Mbappé Gonzalo o Mbappé Hendrik. No sé por qué Hendrik no está jugando. Has dicho que Vinicius fue. No. Yo creo que si Vinicius quiere jugar De carrilero a la no. izquierda, No, Vinicius. protegiéndole, Eso- y si quieres que el tercer central sea Carreras, para lo que sea, me da igual. Vinicius no. Creo que sí, pero es lo que te digo. Tú quieres ganar. Yo creo que Xabi Alonso quiere ganar, ¿no? Yo creo que Xabi Alonso quiere ganar. Y lo que decía antes, si quieres tomarte el café, tómatelo hoy porque a lo mejor mañana la máquina está cerrada. Por poner un ejemplo. ¿Qué quieres que les diga, muchachos? Me parece bastante interesante muchas cosas, pero de verdad me parece ridículo. Ahora hablar de Vinicius el carrilero, para mí es innegable que Vinicius pues parece que había levantado un poco su nivel y estaba aportando mucho al equipo y que parece que volvió probablemente en los últimos 3 partidos a esa especie de bache en el que es totalmente intrascendente y no solo es intrascendente, sino que tan pareciera que incluso le pesara al equipo. Pero siempre he sostenido una cosa y es que ninguno de los futbolistas que tiene el Real Madrid tiene la capacidad, probablemente el que más vea yo con esa manera de que pueda cambiar pues el juego del equipo sea Bellingham, incluso por encima de Mbappé, porque Mbappé es algo que yo he visto, he dicho y es mi opinión, no me parece que sea un futbolista con una autonomía como para modificar el juego de un equipo. Autonomía que para mí sí tiene Vinicius, pero que obviamente hace mucho tiempo que no lo demuestra como tal. Y de verdad, colocar a Vinicius de carrilero, o sea, para colocar a Gonzalo, está bien que pruebe a Gonzalo y toda la cosa, pero y por encima de Mbappé, absolutamente todo el mundo. Ayer estaba viéndolo el tema de los salarios y es anormal incluso, o sea, de verdad, me pongo a pensar en muchas cosas y no es culpa de Mbappé, pero desde que vino Kylian Mbappé, las cosas han empeorado de una manera impresionante, o sea, hay una cantidad de cosas que hay, o sea, de verdad, yo no sé. Y bueno, lo del chiringuito contra Vinicius, pues es algo bastante normal que venimos escuchando. O sea, ya al punto de que colocarlo de carrilero, ¿por qué no colocas de carrilero en Mbappé entonces? Es que de verdad me parece sencillamente maravilloso. Vamos a pasarnos a lo siguiente. Y es que bueno, tenemos todos claros que Laporta, el populista, tiene un montón de voceros entre los que destacan probablemente los más, lo más visible, probablemente J. Jordi, José Álvarez, en el que bueno, pues encontramos
situaciones que ellos mismos han ido creando y esta es una de ellas que me parece sencillamente maravilloso, chicos. Vamos a darle play al video. Información. Hasta donde puedo contar. El tema Julián Álvarez sigue avanzando. Ha habido contactos entre Barça y Atlético de Madrid. Ahora seguramente saldrá alguien de Atlético de Madrid y dirá, esto no es verdad, igual que le pegaron el toque al representante de Julián Álvarez por decir la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Desde hace más de medio año, aquí en Solo para Culés, os lo hemos ido contando, lo digo porque si al final acaba sucediendo, que todo hace indicar que sí, luego algunos se sumarán el de esto. En el Solo para Culés os hemos ido contando pasito a pasito. Y os digo, a día de hoy, exactamente a 20 de noviembre del 25, ha habido contactos ya de Fútbol Club Barcelona con Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Con Julián Álvarez ya sabemos todos lo que quiere y el Barça lo que quiere. A día de hoy lo que puedo decir es que ya ha habido contactos entre los dos clubes. Seguiremos explicando cómo evoluciona esto. Es que me parece sencillamente maravilloso, de verdad. Por cierto, este hombre hace unos días estaba diciendo que el Madrid había hecho una palanca o que va a ser una palanca o no sé cómo es que es la vuelta. Tienen una obsesión por vender. Mira, desde hace cuánto, de hecho, si tú repasas los videos de hace 2 años o no tanto, seguramente también, ibas a escuchar en su momento a J. Jordi decir que lo de Haaland era prácticamente un hecho. Ahora es que se olvidaron por completo de Haaland. Obviamente se dieron cuenta que de alguna manera eso era imposible y a mí... Bueno, mira lo que les voy a decir. Lo de Julián Álvarez no me parece tan descabellado teniendo en cuenta el club en el que está Julián Álvarez, que es un club que está pues acostumbrado a ponerle las nalgas, y perdón por la expresión, pero es que no hay otra forma de expresar esto, al Fútbol Club Barcelona como al Atlético de Madrid. Por eso a mí no me extrañaría en lo absoluto que terminara allí bajo un cuento absolutamente chino y chimbo ahí que terminan haciendo estos dos clubes que, bueno, obviamente tienen un solo propósito y es pues juntarse. Incluso al punto de que el Atlético ha perdido partidos importantes por intentar joder al Madrid. No, es que es básicamente eso. Pero lo de la venta de humo de esta gente es que es absolutamente maravilloso, de verdad. Mira, esta gente tiene un arte para engañar a la gente, pero de manera increíble, de verdad. Julián Álvarez, obviamente, sería un fichajazo absolutamente top, top, top para un Fútbol Club Barcelona que probablemente sea la pieza que más necesita a día de hoy. Pero de verdad, ¿hace cuánto el Barça no disputa un fichaje serio? O sea, está bien, ha fichado futbolistas, sí, pero ¿qué ha fichado, qué futbolistas ha fichado el Barça recientemente que diga, mira, esto lo quería de verdad media en Europa porque es un equipo capaz de configurar una plantilla absoluta y totalmente, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta y vamos a ver cómo acaba esto, pero obviamente a mí es que esto me huele bastante raro, ¿no? Vamos a cerrar con los que les dije de Carlos Carpio, que me pareció maravilloso, muchachos. Y bueno, chicos, aquí está el video en el que, bueno, está con Rubén Martín reaccionando un poco a lo que es la asamblea de Florentino Pérez. Le pide su opinión a Carpio. Carpio se explaya un poco porque el video dura algo. Pero es que es bastante interesante esto, la verdad. Me parece muy llamativa. Es que Florentino relaciona la mejor etapa de su historia, y además lo cita así, la mejor etapa deportiva de la historia del Barça, y lo relaciona con el caso Negreira. Diciendo algo así como, no es casualidad o algo así. Suena a eso. Entonces, es que por eso digo que me parece que tiene mucha carga de profundidad. Entiendo lo que dice Carpio, que seguramente muchos madridistas se lo hubieran estado reclamando durante mucho tiempo, pero saltando de eso... O sea, pero que en esencia tiene razón, por supuesto. No, ya no digo ni que tenga razón, lo que digo es que es muy grave lo que dice, porque en este caso, o lo que no dice, porque es que relacionar... es que yo te digo una cosa, Rubén. Para mí son compatibles dos cosas. Una, que el Barcelona, desde que Guardiola se hace cargo del equipo, vive una época dorada, que llega a ser por momentos el mejor equipo del mundo, el que mejor fútbol hace. No es el equipo que más títulos consigue en esa década. Hay un momento en el que parece que va a ser una máquina imparable, y al final de esos 10 años sale el Real Madrid con más títulos que el Barcelona, lo cual es significativo. Y sobre todo, cuando hablo de más títulos, hablo de más Champions y de más títulos intercontinentales, pero no es... o sea, con el pago a Negreira, una generación de futbolistas irrepetible y un equipo irrepetible está bajo sospecha. Eso, para mí, es evidente. ¿Por qué? Porque cuando tú le pagas 7 millones y pico al vicepresidente de los árbitros es por algo. Lo de asegurarnos la independencia arbitral
eso no tengo que esperar a que salga un juez para justificar con una sentencia, porque todos sabemos lo que el Barcelona intentaba con eso. Y ves estos datos que aparecen en la exposición de Florentino Pérez y tienes que hacer un ejercicio de fe para la que yo ya con 50 y tantos años ya no estoy capacitado, o sea, yo ya no me lo creo. Otro debate necesitaba aquel Barcelona de Xavi, de Iniesta, de Messi, de Guardiola, de Piqué y de Puyol las ayudas. No sé si las necesitaba. Que las tuvo, a mí no me cabe duda. A ver, chicos, es que es absolutamente maravilloso, maravilloso de verdad lo que dice aquí Carpio. Por cierto, lo comparte este Fútbol Gay, que siempre está compartiendo una cantidad de cosas bastante interesantes. Y es una realidad lo que dice Carpio, muchachos. Mira, probablemente el equipo de Guardiola, Iniesta, Xavi, Messi y compañía no necesitaba de esto, pero al final ha terminado sucediendo. Es algo que está ahí y que termina por cuestionar la mejor época de un club que no es que haya tenido o sea, la historia que tiene el Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? Y por supuesto es significativo porque la mayoría de estos futbolistas, sus carreras quedan bajo un cuestionamiento más que razonable, según mi criterio. Y algo muy importante que dice Carpio, que me pareció también demoledor, es que incluyendo todo esto que acabamos de decir, y es llamativo también, el Madrid arrasó en Europa, mientras que el Barça pues terminaba quedándose con los títulos a nivel español, incluso el Madrid siendo muchas veces un equipo redominante en todo el continente, porque no estamos hablando de fútbol español, sino en general, donde afuera, y se está viendo probablemente en los últimos años, hay una cantidad de equipos con una capacidad impresionante para competir, ¿no? Que cualquier equipo en Champions te puede reventar, pues ese equipo terminó flaqueando ante un Barça que, bueno, sabemos todos después por qué el Madrid le costaba tanto ganarle una Liga, una Copa del Rey o cosas así al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Así que no sé qué opinan ustedes, por supuesto, sus opiniones en los comentarios. Vamos a ligar que hoy el Chelsea nos dé un poquito de alegría y lo de siempre. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, chao, chao.